Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? De nuevo con todos vosotros. Para mí es un placer, ya lo sabéis, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, el estar de nuevo con todos vosotros. En esta ocasión os quiero presentar un nuevo rifle que me han enviado desde AirMax. Ya sabemos que AirMax es una fábrica que está en la República Checa y seguramente tú ahora mismo te estarás preguntando, o me estarás preguntando a mí, pero Alex, si hace poco nos hiciste un vídeo de ese mismo rifle, la única diferencia es que tenía una camiseta blanca. Pues sí, efectivamente, hace poco os presenté una carabina, esta carabina, y llevaba una camiseta blanca, pero no era la misma carabina. ¿Por qué no era la misma carabina? Porque aunque era el modelo nuevo, el modelo N, en ese caso era el modelo X. Os recuerdo, AirMax nombra a su modelo por nomenclatura en función de la longitud de sus cañones. En aquel caso era el modelo NX, modelo N porque es el modelo nuevo que ha sacado para competiciones en PRS, y el X porque el cañón era de 700. En este caso el modelo es N, lógicamente, porque sigue siendo el mismo modelo PRS, pero en este caso es el modelo L, sería Catran NL, porque tiene un cañón de 52 o 520 milímetros. ¿Y esa es la única diferencia? ¿La longitud del cañón? No. La otra diferencia que hay es que esta es en calibre 4,5. Y vale, ¿por qué tirar en 4,5? Pero si ese balín es muy pequeño, pues muy sencillo, porque yo toda mi vida he disparado con ese balín hasta que me compré mi primera Catran, la X. En este canal tenéis cientos de vídeos de esa carabina y fue mi primera carabina en 5,5, pero yo hasta ese momento siempre había disparado en calibre 4,5 en carabina de pistón, y me apetecía muchísimo disparar también en una PFP de estas características, de esta calidad, en 4,5. Y bueno, este va a ser un vídeo un poco diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Bueno, va a ser prácticamente igual, pero le voy a cambiar, lo he grabado de forma distinta. ¿Por qué? Porque normalmente yo recibo el rifle, lo registro, yo no saco nunca un rifle a la calle sin que no esté registrado. Lo registro y lo primero que hago es me vengo aquí o a otro sitio, o hablo sobre el rifle, sobre sus características técnicas, todo, le pegamos un repaso de arriba abajo y luego me voy al campo y disparo. En esta ocasión lo he hecho al revés. Yo me he ido a mi ciudad, a mi ayuntamiento, he registrado mi rifle y lo primero que hice fue irme al campo a tirar. Y después me he venido aquí a grabar. ¿Por qué? Porque yo quería, antes de hacer este vídeo, saber hablar un poco sobre la precisión de ese vídeo. ¿Y por qué? Esto hoy es nada más que preguntas. Pues muy sencillo, porque yo todos los cañones del 5,5 de CZ que monta AirMax, yo los controlo muy bien. El de 400 porque he tenido durante un tiempo un cañón de 400 y mi amigo Nono tiene un cañón de 400 y sé qué balín, qué velocidad, qué presiones se necesita para que esos cañones vayan muy bien. Cañón de 52 porque yo tengo actualmente un cañón de 52 con choque, mi amigo Nono tiene un cañón de 52 sin choque y sé perfectamente qué tipo de balines, qué velocidades, qué presiones, todo. Y el de 700 pues muy sencillo, porque yo mi primera Catran la compré de 700, luego hace unos meses me vino esta carabina con cañón de 700 y tengo también alguna sorpresilla que daros los próximos días, pero en este caso el cañón de 700 yo también lo tengo muy bien controlado, pero en 4,5 soy novato, soy profano en este calibre con esta marca y en PCP. Yo nunca he disparado o no había disparado un PCP en calibre 4,5 y lo primero que hice, volviendo al motivo de esto, fue irme al campo a disparar. Me compré un montón de balines de distintas formas, de distintos pesos, de distintos tamaños, porque no sabía cuál me podría
podría ir bien, cuál me podría ir mal. Yo lo que hice cuando yo recibí esta carabina fue la recibí sin aire y quise abrirla para ver el regulador, a qué presión venía. Es un regulador que es de la marca Huma, venía a 90 bar de presión. Yo lo que hice fue, sin haberlo probado a 90, bajarlo a 80 y le metí aire y me fui al campo. Y bueno, los resultados fueron asombrosos. Y el caso es que me agrupaba con, bueno, me agrupó con prácticamente todo. Yo le tenía un poco de miedo entre comillas, porque dije, yo me decía a mí mismo, ahora tengo que empezar de cero, tengo que saber qué balines le puede ir bien, a qué velocidad, a qué presión, pero mi sorpresa fue que yo puse la carabina, la bajé a 16 julio, una cosa así, hice algunos grupitos. Yo tampoco me fui a hacer los grupos a 20 metros o a 25, yo directamente me fui a 45, que ahí es cuando un balín también sabes si vuela bien, si no vuela bien con este cañón. Tuve la suerte también de que ese día no hizo prácticamente nada de aire o hizo una brisa muy leve que prácticamente no iba a afectar en casi nada al tiro. Y bueno, yo tenía ese pequeño temor, incluso me compré un tubo de pulimento para metales porque tenía intención, y de hecho seguiré haciendo pruebas y puliré, o esa era mi idea, pulir un poquito el cañón, porque sí es cierto que son un calibre tan pequeño que suele ser un poquito más crítico con el tema del pulido y el paso de estría, pero en este caso es que no ha hecho falta. Yo tengo que seguir probando y tengo que seguir mirando en este aspecto. Bueno, la verdad que me quedé muy sorprendido. El JSB, el Express, el JSB, el ESAT, el JSB, el Heavy. El Barracuda fue quizá el que peor me fue, simplemente hice un grupo. El Quiz, el Domes, el Quiz, el Streamline, el RWS, los rifles, también un par de rifles que ahora no recuerdo los modelos. No me acuerdo que si utilicé algún balín más, pero era sorprendente porque era, terminaba con uno, empezaba con otro, terminaba con eso, bueno, iba lo típico, cambias cartón y tal, iba con el otro y yo me quedé asombrado. Disparando aproximadamente a 18 julio, 18, 19, 17 julio, no recuerdo exactamente ahora mismo la velocidad, la energía, pero me quedé asombrado a 45 metros, no me salía del céntimo.
Y bueno, ya os he hablado de la precisión que tiene, que yo me quedé con la boca abierta. Voy a pegaros un repaso, ya lo hice en el vídeo ese que os hice sobre el 5,5. La carabina prácticamente es la misma, simplemente con esos pequeños cambios, tema de longitud y tema de calibre, pero yo, si me permitís, le voy a pegar un pequeño repaso por si alguien de vosotros no vio el vídeo aquel. Pues bueno, os lo cuento y os lo explico, salvo las pequeñas características, esos cambios que tiene este rifle, este Catran NL en calibre 4,5. Bueno, pues empezamos por la longitud. Como siempre, ya sabéis que esta culata, este rifle, es un rifle con plegable, que no me sale la palabra, y es una culata muy consistente. Todos aquellos que tengáis este rifle podréis estar todos de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, es cierto. Nada de holgura y, joder, qué maravilla. Y bueno, os decía, este tiene unas dimensiones, una longitud total de unos 800 milímetros, 80 centímetros así plegada, y de 1,50 m, 1,100 m aproximadamente cuando tenemos la culata extendida. Tiene un peso aproximado sin complementos de 3,5 kg aproximadamente y como decía hace un momento, son cañones CZ, en este caso calibre 4,5, con un paso de estría de 1,17. ¿Y 1,17 qué significa? Muy sencillo, que el balín da un giro completo cada 17 pulgadas. Tiene un depósito de 285 centímetros cúbicos que podemos llenar a 300 bar como máxima presión. ¿Y yo recomiendo llenar hasta 300 bar? No, y mucho menos si es en 4,5. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros cuando hacemos disparos con este tipo de carabina, al menos en este país, lo hacemos sentado en un banco. ¿Por qué? Porque no se puede cazar, no podemos coger este rifle, llenarlo de presión e irnos al monte a cazar, porque está totalmente prohibido. Entonces, todas las personas de este país que disparamos con carabinas PCP, casi siempre disparamos en un mismo lugar y siempre vamos a tener cerca una escuba o vamos a tener cerca un compresor para poder volver a llenar nuestro depósito de aire. Entonces, yo no recomiendo nunca llenar una carabina PCP a más de 200, 220 bar, 230, porque para mí es absurdo. Esta es mi opinión, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros no estáis de acuerdo conmigo y seguramente yo estoy equivocado, pero es mi opinión. Cuando nosotros llenamos un depósito a 300 bar, nosotros tenemos 300 kilos de presión que están luchando contra un regulador y el regulador está luchando para que no pase aire a ese plenum que tiene la cámara regulada, ¿no? Y al final todo se acaba rompiendo de forma prematura o se acaba desgastando las piezas, algunas tóricas o la pastilla que hace el cierre de nuestro regulador, dependiendo del tipo de regulador que sea. En este caso yo no recomiendo llenar las carabinas a mucha presión. En este caso en concreto, con esta carabina, yo el otro día cuando estuve disparando hice muchísimos disparos y yo me la llené sobre los 220, 230. No hice ni una sola carga. La energía a la que yo estuve disparando fueron 17, 18 julio aproximadamente. No hice ni una sola carga. Cuando yo me miraba, joder, todavía tiene. Y al final me llevé la botella y no la utilicé. Me llevé la carabina sobre los 100, 90, 100 bar a mi casa y el regulador, como yo os dije, yo lo establecí a 80, con lo cual no me hizo falta llenar esa. Por eso muchos de vosotros me preguntáis, Alex, ¿cuánta con esta carabina o con cualquier otra de las que yo ya he mostrado en el canal, qué autonomía tiene? No lo sé porque yo no lleno nunca al máximo, entonces no sé exactamente cuántos disparos podría dar. Luego ya sabemos también que todo depende mucho de las potencias. ¿Qué más os cuento? Ahora que he visto esto, cargadores. Cargador en este caso sigue siendo el mismo cargador metálico con sistema de resorte, cargador duro de los que no chafan los balines, y en 4,5 tiene una capacidad de 18 disparos, en 5,5 de 16 y en 6,35 de 14. Se me escapó. Este se me escapó a mí.
Vale, empuñadura, chicos. Empuñadura sigue siendo o en este modelo de la marca Fast Defense. Una empuñadura buena, muy conocida también, con ángulo muy engomada, muy cómoda. Cuando te sube la mano aquí no se te va a resbalar. Con un ángulo de 15 grados. Sistema de acople AR15. Y yo en principio había pensado en cambiarla y ponerle una laminada o algo, pero me gusta muchísimo el tacto de esta empuñadura. Una de las cosas que más me gustan a mí de esta carabina, porque muchos me preguntáis, ¿qué diferencia hay entre esta carabina y la clásica, como yo la llamo? Ninguna. El rail arca y la culata. Y tanto el rail arca como la culata, si tú dispones de una carabina clásica, puedes adquirirla aparte y puedes actualizar, por así decirlo, tu carabina clásica a esta. Con lo cual, conozco gente además que lo está haciendo así. Entonces, bueno, una de las cosas que más me gustan de esta carabina, pues su rail. Un rail arca bastante largo, con sistema con ranuras M-LOK para nosotros poder acoplar nuestros complementos, como por ejemplo el portacargadores, un rail Picatinny para poner lo que nosotros consideremos, contrapesos, etcétera. Y por la parte de abajo, como podéis ver, yo también tengo aquí puesto un rail Picatinny para mi trípode, ¿no? Y bueno, en este caso me gusta muchísimo este sistema. Yo la he solicitado en este color porque me gusta muchísimo el color oliva, quizá también porque todas mis carabinas son el color negro y me gusta mucho este color. Y la otra joya de la corona, por así decirlo, sobre todo es la culata, como os decía, plegable, una consistencia brutal, con carrillera ajustable en altura y cantonera ajustable también en longitud, de una forma muy cómoda y muy sencilla y muy precisa, simplemente girando una rueda enroscada, o sea, tiene una varilla enroscada, girando una rueda podemos plegar o meter o sacar nuestra culata, o bajar, subir y bajar nuestra carrillera. Tiene dos prisioneros para que nosotros se nos quede fijo, pero tiene una fricción bastante dura, que tiene bastante fricción y no se nos va a mover de forma accidental. Yo le he instalado el Ball Raider. Esto es un complemento que no viene con la carabina, pero que a mí sí me gusta mucho, ya no solo por estética, sino porque a la hora de hacer el apoyo, bien con salvo, bien con la mano, a mí me ayuda muchísimo. Y bueno, y luego también para darle diferentes alturas. A mí me parece que este es un complemento que si te compras una Catran o una Crite, te recomiendo que lo compres. ¿Qué más os cuento? Chicos, yo voy así mirando y voy mirando a ver qué se me ocurre. La palanca de carga, en este caso ya viene con el Cooking Tactical. No recuerdo si la NX venía con este cookie o venía con el normal, no lo sé, pero bueno, al final la misma palanca, pero un poquito más gruesa y moleteada, y es totalmente intercambiable. Viene a la derecha por defecto, pero nosotros, es muy sencillo, la podemos pasar a la parte izquierda si queremos hacer la carga con la parte izquierda. Y bueno, seguimos con la palanca, súper suave. Todos los que tenemos una Catran o todos los que tenéis una Catran sabéis que lo que os estoy diciendo es totalmente cierto. Una palanca súper suave.
El gatillo, ya que he pegado el disparo. El gatillo es totalmente ajustable, tipo más. Se puede ajustar de dos formas. Primero porque la pala que viene es totalmente ajustable, podemos subirla, la pala lo que es, podemos subirla, podemos bajarla, podemos separarla más de lo que es el grip, podemos acercarla más, podemos girar la pala para un lado o para el otro, podemos darle el ángulo que queramos. Eso por un lado, pero el sistema del mecanismo, el sistema de la suelta, también lo podemos ajustar. Tiene dos etapas y se puede ajustar en las dos etapas y queda tipo más. Ya viene así, yo no la he tocado, viene así y es súper definido la primera etapa de la suelta. Es una auténtica maravilla. Levantado aire de derecha a izquierda un poquito. Y bueno, pasamos del gatillo al regulador. A ver, aflojo aquí, al regulador. ¡Epa! Ya sabemos que desde hace un año y medio aproximadamente Air Max está metiendo reguladores Huma a todos sus rifles. Caimán, modelo Caimán, modelo Catran, independientemente del modelo que sea, y las Craig también, Craig normal, la Craig Lite, todas llevan regulador Huma. En este caso a mí me venía a 90 bar, como os decía, y yo, bueno, aproveché y la bajé a 80 y así me ha ido estupendamente bien. Aún tengo que hacer muchas pruebas, lógicamente. Yo solamente salí una mañana, me llevé un montón de balines, pero ahora ya tengo que afinarme y centrarme en un solo balín y hacer las pruebas a muchas más distancias. Ya grabaremos vídeos disparando con este rifle, a ver si podemos hacer cosas interesantes a 100 metros y a esas energías, ¿no? Así que tengo muchísimas ganas, creerme que tengo muchísima ilusión en poder salir a la calle, estar tranquilo y empezar a probar esta carabina en este calibre. Pues bueno, pues decía que tiene regulador Huma, en este caso viene de media presión, media alta presión, no sé cómo llamarlo, ¿no? La Catran normal, la que son, bueno, la normal, la que son el sistema HP, que vosotros la podéis distinguir, aparte de por la nomenclatura, porque aquí tiene un pequeño cilindro, esa es el plenum. Entonces, bueno, esas vienen con un regulador regulable hasta presión máxima de 170 bar. En este caso, su presión máxima es de 140 bar. Y seguimos por aquí, apretamos esto y continuamos. Rail Picatinny con 20 MOAs de inclinación. Algunos me habéis preguntado, oye Ale, ¿le puedo acoplar el Rail Picatinny extendido que ha sacado Air Max a mi Catran? La respuesta es no, porque ese Rail Picatinny es para las Craig. ¿Sacarán alguno para la Catran? Ahí lo dejo. El que se vende al día de hoy es únicamente para el modelo Craig normal o el Craig Lite. Enchaquetado. Bueno, esta carabina viene con un adaptador a media UNF. A ver un segundito, que se me ha quedado aquí trabado. Viene con adaptador para media UNF. Así nosotros podemos ponerle los silenciadores que nosotros queramos, ¿no? a nuestra Catran. Y viene con el sistema de baffles. Ahora se ha puesto de moda que muchas compañías de armas están fabricando silenciadores modulares. Air Max ya lo empezó a fabricar hace 3 años cuando sacaron el modelo Catran, y la ventaja es que nosotros podemos quitar nuestros baffles, creo que por aquí tenía algunos, podemos añadirle todos los baffles que nosotros queramos, hacer un silenciador muchísimo más largo, como nosotros queramos, ¿vale? Y además, sobre todo, para también el control de armónicos, aunque esta carabina y sobre todo esta de potencia, ya os digo yo que armónicos tiene pocos por el grosor del cañón, y en definitiva podemos nosotros hacerlo como queramos o incluso poner nuestros propios silenciadores. En este caso sería el silenciador a juego del mismo color, que también lo fabrica Air Max. Ellos tienen varios tamaños, tienen el tamaño S, E, M y L. Este es el tamaño mediano.
un silenciador también bastante bueno. Pero a mí, en este caso, me gusta la carabina así, con un par de baffles. Por estética no es muy, a ver, no es nada sonora y me gusta muchísimo. El sistema del enchaquetado sigue siendo un sistema de rosca. La carabina que yo recibí, la NX, era un sistema totalmente diferente, muy parecido al FX. ¿Y cuál es ese? En la parte de aquí viene un anillo de plástico duro que va sin nada de tolerancia encajado por el cañón, que de hecho hay que lubricar un poquito el cañón, y cuando llega al final, aquí con 3 prisioneros se queda fijo al cañón. Tiene también un alineador de cañón para que quede totalmente centrado y no tengamos ningún problema. En este caso volvemos al sistema del cañón enroscado, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro fantástico cañón CZ. Bueno chicos, pues nada, ya estamos terminando este pequeño vídeo, esta revisión, y no sé qué más contaros. La velocidad la potencia de la energía, o sea, la velocidad del balín, nosotros la ajustamos como siempre a través de un resorte, a través de un tornillo que lo tenemos aquí. Este tornillo tiene un prisionero, nosotros con ese prisionero, si lo apretamos, esto no se puede modificar. Yo os recomiendo que seáis prudentes a la hora de apretar ese prisionero, porque podemos dañar la rosca. Si tú lo aprietas, no te acuerdas que lo tienes apretado, luego metes el tornillo, intentas girar, esa rosca la vas a acabar dañando. Yo te voy a contar un truco que me enseñó Nono, que es, como siempre para estas cosas, es mucho más sabio que yo, y es el siguiente: saca el prisionero totalmente, coge una junta tórica que sea gordita y córtala en un trocito muy pequeño, la introduces dentro de ese orificio y metes el prisionero. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que tú, apretando el prisionero, esa junta va a hacer fricción sobre el tornillo, que hace que nosotros ajustemos la potencia, y con esa fricción que hace, nosotros ya este tornillo no se va a poder mover nunca, y nosotros incluso vamos a poder modificar la velocidad de nuestro disparo sin necesidad de aflojar o apretar ese tornillo prisionero. Así lo hago yo en todos mis rifles, y la verdad que es un sistema que es muy sencillo, y así vamos a proteger esa rosca. Poco más, chavales, no sé qué más contaros. Esta carabina, como decía antes, me la mandaron desde Airmax, desde la República Checa. Desde aquí quiero agradecerle a ellos porque la colaboración que nosotros estamos llevando a cabo, son 3 años largos los que vengo colaborando con ellos de forma estrecha, y bueno, yo desde aquí mi agradecimiento a Constantin por su buena disposición conmigo, a Maxim, que es el diseñador de la marca, por todas las dudas que me resuelve, y el contacto que tenemos muy bueno y muy continuo también. Y nada, informaros que esta carabina al día de hoy la tenéis a disposición también en el distribuidor de aquí de España, en el nuevo distribuidor, que es Carabinas Monte Virgen. Podéis llamarlos de mi parte, yo no tengo comisión con nada, ni os van a regalar nada si vais diciendo: oye, pues que he visto el vídeo de Alex, que me tienes que regalar. Seguramente Isabel o Quique o Lolo, alguno de estos, seguramente ya tengan algún detallillo con vosotros si compráis esta carabina, porque la atención que ellos prestan al público es muy buena. Y al igual que digo cuando os comento: oye, pues el que tenga esta carabina sabe que el sistema de carga es súper bueno, o que el gatillo es súper bueno, pues también os digo que todos los que hayáis hecho algún tipo de compra o hayáis puesto en contacto con ellos, también sabéis que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y poco más, chavales, no sé qué más deciros. Daros las gracias a todos por estar ahí. De nuevo, darle las gracias a Airmax por su continua colaboración conmigo, y nada, dentro de una semana ya los conoceré personalmente. Tengo unas ganas locas de poder estar con ellos, así que nos vemos en la siguiente, y un abrazo para todos, chicos.